Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, muchachos? Mi nombre es Jean Paul. Nos encontramos nuevamente acá en el proyecto Aplícate, donde estamos trabajando conjunto con Nicolás Rakilich. Y hoy vamos a ver un ejercicio de equilibrio del cuerpo rígido. Bien, el objetivo que tiene este es determinar las cargas a las cuales está sometido a cada soporte. Bien. Entonces vamos a comenzar a desarrollar este ejercicio, que es del Bedford, específicamente el capítulo 6, es el ejercicio 111. Y este dice más o menos, dice más o menos así el enunciado. El mecanismo de 4 barras que se muestra en la figura opera la horquilla de un montacargas. La fuerza soportada por la horquilla es de 8 kN. Determine las reacciones sobre los elementos CDE. Perdón. Entonces, vamos a comenzar aquí a definir. Recuerden que la primera etapa de cualquier, cuando ustedes se enfrenten cualquier equilibrio del cuerpo rígido, la primera etapa es definir, ¿cierto? Los elementos sujetos a 2 fuerzas o 3 fuerzas. Los elementos sujetos a 2 o 3 fuerzas. Ustedes van a decir, ¿para qué eso, cierto? La verdad, o sea, ¿cuál es el sentido de identificar las barras que están sujetas a 2 o 3 fuerzas? Recuerden que las barras sujetas a 2 fuerzas generan una fuerza en la misma dirección de la barra, y las barras sujetas a 3 fuerzas son las que se evalúan. Me explico. Si nosotros vemos acá, lo hago con otro color, ustedes se van a dar cuenta que aquí el punto B y el punto A tiene una barra. Y es una barra sujeta a 2 fuerzas porque está anclada solamente en 2 puntos. Por lo tanto, la fuerza interna de este cuerpo va a ir en la misma dirección de esta barra. Lo mismo sucede con el cilindro. La fuerza interna de este cilindro va a ir en la misma dirección de la barra. En cambio, todas las otras barras están sujetas a 3 fuerzas. Me explico. Si ustedes se fijan, la barra BC carga, que sería esta, está sujeta a 3 fuerzas. ¿Por qué? Porque está sujeta a la fuerza del pasador B más la fuerza del pasador C más la fuerza W. Entonces esa barra se tendría que evaluar. Y el otro cuerpo que se debería evaluar es el cuerpo CDE. ¿Por qué? Porque ese cuerpo tiene el punto C, la fuerza del punto C, la fuerza del punto D y la fuerza del punto E. Por lo tanto, cuando uno ya identificó las barras sujetas 2 y 3 fuerzas, puede comenzar a hacer las condiciones de equilibrio. Y así es simple. O sea, uno ya teniendo claro eso, dice condiciones de equilibrio. Bien, esos son los dos pasos. Definir los elementos sujetos a 2, 3 fuerzas para indicar cuáles vamos a evaluar. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros ahora vamos a evaluar solamente 2 cuerpos. ¿De aquí? ¿Qué cuerpos vamos a evaluar? Y los voy a contornear o los voy a marcar. Vamos a evaluar esta barra. Y no me quedó muy bien, pero se va a entender. Ese cuerpo vamos a evaluar primero. Ese cuerpo vamos a evaluar primero. ¿Por qué? Porque está sujeto a 3 fuerzas. Y el otro cuerpo que vamos a evaluar sería esta placa, porque es el otro cuerpo sujeto a 3 fuerzas. Entonces tenemos solamente 2 cuerpos. Dicho eso, vamos a comenzar a trabajar con el cuerpo número 1, que el cuerpo número 1 va a ser el siguiente. Entonces colocamos aquí trabajar en cuerpo 1. Colocamos acá a trabajar en cuerpo 1. Recuerden, siempre identificar las barras sujetas a 2 o 3 fuerzas, porque las barras sujetas a 2 fuerzas son las que se evalúan, y las barras sujetas a 3 fuerzas o los cuerpos sujetos a 3 fuerzas son los que se evalúan, y las barras sujetas a 2 fuerzas son las que no se evalúan. Restituyo porque delante creo que cometí un... Entonces vamos a dibujar. Como esta barra sujeta a 2 fuerzas tiene solo
reacción en la misma dirección de la barra. Tendríamos algo así. Y acá tendríamos lo mismo. Bien, pero como nosotros no vamos a evaluar este cuerpo, estamos hablando acá, al separar ahí tendríamos dos reacciones. Recuerden, y también lo repaso, solamente las reacciones se generan cuando yo separo el cuerpo. Imaginariamente lo que hice ahora fue lo siguiente. Vine y desacoplé esta parte. Desacoplé este cuerpo de aquí. Estoy trabajando con el cuerpo que estoy contorneando. Bien. Estoy trabajando con ese cuerpo. ¿Vale? Estoy trabajando solamente con ese cuerpo. Al separarlo, si ustedes se fijan cómo separé ese cuerpo, al separar lo que sucedió, se generó la reacción de este elemento, que como un elemento sujeto a fuerza, tiene una fuerza en la misma dirección del elemento, y las dos fuerzas de este punto, porque impide tanto la traslación como la traslación en X como en Y. Entonces ahora vamos a colocar, a esto le vamos a colocar tensión AB, y esta de acá le vamos a colocar CX, y esta de aquí CY. Entonces, lo recomiendo aquí, lo primero que vamos a hacer es hacer sumatorias de momento. Entonces colocamos segunda condición de equilibrio, sumatorias de momento respecto al punto C igual 0. Recuerden que la sumatoria de momento me está indicando que el cuerpo no rota. Y la idea es buscar un punto estratégico de tal forma de determinar una variable lo más rápido posible. En este caso, al hacer sumatoria de momento respecto al punto C, como todas las fuerzas que pasan por el punto fijo de rotación son de momento cero, Cx e Y no generan momento. Entonces, al hacer sumatoria de momento respecto al punto C, me va a quedar que tensión AB tiene una relación con W. Como W la conozco, puedo determinar rápidamente la tensión AB. Entonces hacemos sumatoria de momento. Recuerden que la consigna de una sumatoria de momento es a 90 grados. Fuerza por distancia a 90 grados. Entonces ahora comenzamos a resolver. Respecto al punto C, si ustedes se fijan, la fuerza W va en el eje Y. Por tanto, la componente que está perpendicular al eje Y es la X. Entonces sería la distancia en X. Serían 0,7 metros por W. Y W son 8 kilonewtons. Ahora hay que ver la dirección. Si ustedes se fijan, respecto al punto C, debido a la barra que ustedes tienen acá, respecto al punto C, la tendencia a la rotación es en sentido horario. Eso quiere decir que este valor es en negativo. Giro horario, negativo, antihorario, positivo. Si ustedes se dan cuenta, respecto al punto C, lo que es la tensión AB genera un giro antihorario. Eso quiere decir que es positivo. Sería más tensión AB. Como la tensión AB va en el eje Y, la distancia sería en el eje X. Por lo tanto sería 0,2 metros. Igual 0. Recuerde que la dirección de las reacciones va en cualquier sentido. Posteriormente, cuando yo resuelvo el ejercicio, si me da positivo está correcto, correctamente dibujado. Si me da negativo, quiere decir que va en sentido contrario. Pero eso no lo corrijo hasta el final cuando dé el resultado. Bien. Dado aquí, despejamos la tensión AB. Al despejar la tensión AB, me va a quedar que es igual a ¿qué? Es igual a este valor que está negativo pasa al otro lado positivo y me va a quedar 0,7 por 8 kilonewton, porque los metros se van a ir, dividido en 0,2. Y ahí ustedes tienen. Bien, dividido en 0,2. Y esto me va a dar un resultado que la tensión AB es igual, y lo determinamos rápidamente. Para eso tengo mi calculadora acá. Sería 0,7 por 8 dividido en 0,2. Eso sería 28. Entonces la tensión AB
La tensión AB es 28 kilonewton. Eso sería, obviamente este no es el resultado que se está solicitando, pero es necesario para dar la resolución al ejercicio. ¿Bien? Entonces ahora hacemos la primera condición de equilibrio. Colocamos aquí primera condición de equilibrio, sumatorias de fuerza igual 0. Y vamos a hacer sumatorias de fuerza en el eje Y. Sumatorias de fuerza en el eje Y. Sumatorias de fuerza en el eje Y igual 0. ¿Qué fuerzas tenemos en el eje Y? Los colocamos acá al lado. ¿Qué tenemos? Sí, tendríamos los 8 kilonewton negativo, que serían los W, y menos los 28 kilonewton, que sería tensión AB, más CI. Es igual a 0. Entonces ahora, al despejar CI, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar que CI es igual a la suma vectorial de eso. Serían, si que no me equivoco, 36. Sí, son 2, son 36. 36 kilonewton. Nos dio positivo. Si nos dio positivo quiere decir que la dirección que nosotros asociamos está correcta. Entonces la dibujo correctamente siempre al lado. Es decir que está correcta. Si ustedes se fijan, si hacemos sumatorias de fuerza en el eje X ahora, colocamos sumatorias de fuerza en el eje X igual 0, se van a dar cuenta que en el eje X no existe ninguna otra fuerza. Por ende tenemos Cx es igual 0. Bien, y eso nos da el resultado inmediatamente. ¿Vale? Es decir, que en esa barra que acabo de marcar no existe ninguna fuerza en el eje X. Entonces ahora vamos a anotar acá arriba los resultados correspondientes con otro color. Vamos a decir que la tensión AB es igual a 28 kilonewton para tener aquí una tabla de resultados. Y vamos a decir que CI es igual a 36 kilonewton. Y vamos a decir que Cx es igual a 0. ¿Por qué hago eso? Porque ahora yo voy a borrar la parte, lo dibujo acá. Dibujar el contorno. Bien. Aquí hay que tener mucha atención. Fíjese la dirección con la que dibujamos acá. Bien, por eso lo anoté aquí la dirección correcta en este caso. Fíjese muy bien, la dibujamos en ese sentido. Entonces ahora lo voy a dibujar con otro color, con color negro, pero en sentido contrario. Recuerde siempre eso. ¿Por qué? Porque ahora yo voy a evaluar el otro cuerpo. Este va a ser CI y CX. Pero ese CI y ese CX es de la barra que voy a contornear ahora. Voy a borrar este. Del elemento que voy a contornear ahora. ¿Qué elemento? Este. El elemento. Siempre el concepto de acción y reacción. De ese elemento estoy evaluando ahora. Por ende, yo cambié la dirección de la fuerza, porque lo que siente un cuerpo en un sentido, el otro cuerpo lo siente en sentido contrario. Bien, aquí hago una explicación rápida. Si yo tengo una barra, y la separo, esta barra va a sentir la fuerza hacia allá, pero esta va a sentir la misma fuerza pero en sentido contrario. De tal forma que cuando yo la una, la barra queda con fuerza nula. Bien. Listo. Dado eso, ¿qué tenemos acá? Tenemos las dos reacciones del punto E, ahí están, en X y en Y, que sería EI, EX, y tenemos la tensión DF del cilindro.
F del cilindro. Bien, entonces ahora vamos a evaluar el segundo cuerpo, el cuerpo número 2. Y lo voy a colocar aquí. Voy a colocar acá cuerpo 2. Le coloco cuerpo 2. Y ese cuerpo 2, delante ocupé otra nomenclatura, así que cuerpo número 2, que sería en el fondo la barra CDE o el cuerpo CDE. Comenzamos a evaluar. Bien, comenzamos a evaluar. Lo primero que vamos a hacer acá, como parte de los datos que nosotros necesitamos, es determinar el ángulo alfa. Bien, y ese ángulo alfa lo vamos a anotar acá. Vamos a decir que alfa es igual tangente a la menos 1. Perdón. Tan a la menos 1 de cateto opuesto dividido por cateto adyacente. Y el cateto opuesto es 3 y el cateto adyacente es 2 o 0,3 dividido en 0,2. Y eso me va a dar un ángulo de... Voy a colocar shift tangente, punto 3 dividido en punto 2. 56,31. 31 grados. Listo, eso es importante porque lo necesitamos para determinar las componentes vectoriales. Entonces, aquí podríamos hacer al tiro sumatorias de momentos. Vamos a colocar segunda condición de equilibrio, sumatorias de momentos respecto al punto E va a ser igual a 0. Y ahí estamos haciendo un sumatorio de momentos respecto al punto E. Y podemos determinar rápidamente la componente vectorial del vector. Si ustedes se fijan, la componente en X, lo dibujo con otro, si nosotros descomponemos este vector tensión df, vamos a tener esa componente ahí y vamos a tener esta componente en esa dirección. Si ustedes se fijan, la componente X pasa por el punto fijo de rotación, por ende la componente en X es de momento 0. Y lo único que va a generar momento va a ser la componente en Y. Entonces la tensión dFi. ¿Qué hacemos acá? Yo digo la distancia perpendicular a esa tensión dFi serían 0,2. Entonces serían 0,2 metros por la tensión dFi. Y la tensión dFi va a ser la tensión dF por el seno, en este caso, de alfa, o sea, el seno de 56,31. Sí, estamos correctos, 56,31. Sería negativo porque su dirección, su rotación respecto al punto E es en sentido horario. Mentí en todo momento, no es 0,2. Bien, lo vamos a corregir. Mire, casi cometo un error. Es negativo, obviamente que es negativo, pero la distancia no es 0,2. La distancia es, y lo marco aquí bien, la distancia desde el punto E al punto D es 0,15. Bien, es 0,15. ¿Vale? Tener cuidado ahí. 0,15. Entonces me devuelvo acá y coloco menos 0,15. Bien, ahí sí está correctísimo. Y si ustedes se fijan, la componente Cx no existe y la componente Ci es 36 y va en sentido horario también, por ende es negativo. Y la distancia serían, no miento, sentido antihorario. Ci, si ustedes ven el sentido, Ci genera un giro antihorario, sería positivo. Y la distancia sería 0,15 también. 0,15 metros
por CI, que son 36 kilonewton. Y eso va a ser igual a 0. Si ustedes se fijan y nosotros despejamos aquí, me va a quedar que la tensión de F es igual a que los 0,15 se van a ir y me va a quedar positiva tensión de F. Si yo la paso hacia el otro sector, me va a quedar 36 kilonewton dividido por seno de 56,31. Y esto va a ser igual a tensión de F es igual a que, y lo hacemos al tiro, 36 dividido por seno 43,27. 43,27 kilonewton. Lo colocamos acá, como es de costumbre lo voy a demarcar, y ahí está. Listo, ya tenemos la tensión de F. Entonces lo que debemos hacer ahora es hacer sumatorias de fuerzas. Entonces colocamos aquí primera condición de equilibrio, sumatorias de fuerza igual 0, y vamos a hacer sumatorias de fuerza en el eje Y igual 0. Y si hacemos sumatorias de fuerza en el eje Y igual 0, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener CI, que sería menos 36, ahí está, eso está correctísimo, menos 36. Vamos a tener la componente ni de esa tensión de F, que sería más T de F por el seno, que serían 43,27 kilonewton por el seno del 56,3. Uno negativo, el otro positivo, menos EI. Y eso es igual a 0. Si ustedes se fijan, estos dos valores, este valor que ustedes tienen acá es igual al valor que tienen acá. Por ende, estos dos se van ahí. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar que EI es igual a 0. Bien. Entonces vamos a X. Digo, sumatorias de fuerza en el eje X igual 0. Si hacemos sumatorias de fuerza en el eje X igual 0, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener X negativo menos la componente de la tensión de F. Entonces serían los 43,27 por coseno de 56,3. 56,3 o 31 kilonewton. Y eso es igual a 0. Si ustedes se fijan, X nos va a dar negativo. Entonces X va a ser igual a menos, y aquí vamos, colocamos por coseno de 24. Nos va a dar que X es igual a 24 kilonewton. Si nos dio negativo, ¿qué quiere decir? Que va en sentido contrario, como nosotros lo dibujamos. Por lo tanto, ¿en qué dirección lo dibujamos? Lo dibujamos en la dirección, lo dibujamos hacia la izquierda. Por lo tanto, en la realidad el signo nos cambia la dirección, quiere decir que va hacia la derecha. Bien, entonces hacemos una recapitulación aquí, que decimos que I es igual a 0 y X
es igual a 24 kilonewtons. Las direcciones son la tensión, esta tensión va hacia abajo, la ACI va a ir en sentido, va a ir hacia arriba, estos son valores cero, por lo tanto no me interesan, y este valor va a ir hacia esa dirección. Si ustedes se fijan, si nosotros calculamos la magnitud de CI y CX, me va a quedar lo mismo CI. Si hacemos la magnitud de EI y EX, me va a quedar lo mismo de EX. Por condición, entonces, yo puedo decir que el resultado, por lo tanto, el resultado, porque me pide determine las reacciones sobre los elementos CD, podríamos decir que C, la componente, que C tiene una fuerza, está sujeto a una fuerza de 36 kN, pero solamente en el eje X hacia arriba. Y esto es C. Y E está siendo sujeto a 24 kN, pero solamente en el eje X. Entonces, esos deberían ser las variables y los soportes correspondientes. O sea, la fuerza o las cargas a soportar por cada soporte, valga la redundancia. Si en el punto C se llegara a generar una fuerza en el eje Y superior a 36 kN, el pasador en Y va a ceder. Si se llegara a generar una fuerza superior a los 24 kN en el pasador E, ese elemento va a ceder. Y si ustedes se fijan, si llega a cambiar la dirección de la componente también va, o de la fuerza en sí, también va a generar un colapso en la armadura. Y eso serían los resultados y eso sería la interpretación. Bien, aquí terminamos el video. Cualquier duda y consulta quedamos atentos. Espero que les sirva de harto el video. Estamos atentos, que estén muy bien, cuídense.